Buenas noches, bienvenidas a esta tercera sesión de mujeres, ayudando a mujeres. Y en esta oportunidad vamos a estudiar el tema, cómo ayudar a mujeres que están involucradas en pecados sexuales. Y vamos a empezar esta tercera sesión orando. Así que les pido a las personas que ya están conectadas, bienvenidas a las que ya están conectadas, gracias. Vamos a orar y vamos a encomendar este tiempo a Dios. Señor, en esta noche te doy gracias por este tiempo que tú nos permites compartir. Te pedimos que tú dispongas nuestro corazón y podamos entender a la luz de la palabra de Dios lo que tú nos quieres hablar sobre estos temas. El tema de cómo aconsejar a mujeres involucradas en pecados sexuales. Gracias, Señor, y te damos una vez más el control en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias por las personas que ya están. Buenas noches a mis queridas hermanas que están puntuales en esta reunión. Vamos a empezar hablando sobre los pecados sexuales. Bueno, yo me hacía esta pregunta: ¿por qué una mujer, ya sea cristiana o no cristiana, está involucrada en esos problemas sexuales? Porque no podemos pensar que solamente las personas que no conocen al Señor Jesús incurren en estos pecados, porque también las mujeres que son cristianas, que han tenido un encuentro con Dios, que le han dado su vida a Jesús, también en algunas ocasiones incurren en estos pecados. Pues todo nace en el corazón, hermana, querida amiga que me estás escuchando. Toda raíz del pecado viene del corazón. Cuando la persona está llena de pensamientos, imaginaciones y actitudes piadosas, entonces lo que va a pasar es que esta persona va a producir acciones piadosas. Sin embargo, si esta persona está llena de pecado en su interior, ¿qué va a suceder? Se van a producir acciones pecaminosas también. Entonces, hoy en esta lección vamos a aprender cuando una persona está involucrada en cualquier tipo de pecado sexual, eso significa que esa persona tiene un corazón que no es agradable a Dios. Voy a empezar a compartir con ustedes algunas diapositivas para que podamos entender un poquito más sobre lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a empezar con este versículo lema. Ahora ustedes me dirán, ¿qué pecados? Pues vamos a ir a un versículo en 1 Corintios 6, 9 a 11, que nos mencionan algunos de ellos. Es el versículo clave. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. En este versículo podemos ver tres pecados en los cuales por lo general incurrimos. Uno de ellos es la fornicación, el adulterio y la homosexualidad. Algunos de ellos vamos a hablar el día. Vamos a empezar esta sesión hablando sobre las principales formas en que las mujeres pecan sexualmente. ¿Cuáles son? Pues como mencionaba este versículo, adulterio, homosexualidad, fantasías sexuales, matrimonio célibe, fornicación y masturbación. Son los pecados en los cuales nosotras incurrimos y vamos a mencionar un poquito. En realidad quiero concentrarme más en cómo vamos a ayudar a estas personas que en describir estos pecados, pero vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. Por ejemplo, el adulterio es la relación que una mujer casada tiene con una persona que no es su esposo. Muchas veces en esta sociedad presenta el adulterio como algo
divertido, ¿no? Como algo como que sucede entre dos personas que tienen química, entre comillas. Pero déjame decirte que la persona que se satisface en este pecado va a pagar muy caro por ello. Y resultado de ello son relaciones rotas, familias rotas, niños infelices que pagan muchas veces por el pecado de sus padres, enfermedades venéreas transmitidas y finalmente, si esta persona no conoce a Cristo, la muerte. Proverbios 6:32 dice claramente, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal cosa hace. Imagínate, una mujer que está incurriendo en el pecado del adulterio, dice claramente la Biblia, es falta de entendimiento. Mateo 5:28 dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ahora, muchas mujeres pueden pensar, pueden decir, pero yo no, yo jamás llegaría al acto del adulterio con una persona que no es mi esposo. Pero sin embargo, estas mujeres piensan, ¿me entiendes? Ellas codician en su corazón a otros varones que no son su esposo. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a ello? Si la persona no llega en sí al acto sexual, pero en su mente ella está adulterando contra su esposo. Y eso lo dice Mateo 5:28. Yo os digo que cualquiera que mira a una mujer o varón para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, amiga, que me estás mirando, o de repente mi hermana, yo te digo una cosa, el adulterio comienza en la mente. El adulterio es algo que sucede aquí en nuestro pensamiento. Si una persona no quiere caer en el pecado del adulterio, entonces esa persona tiene que cuidar su mente, lo que está entrando a su mente. Porque si tú no pecas en tu mente, probablemente tampoco lo hagas en el acto, ¿no? No lo vas a llevar a la acción. Cuida tus pensamientos. Cuando hablamos del pecado de la fornicación, pues ustedes me van a dar la razón, es un problema que se da aún en las iglesias cristianas. Y también, sobre todo, en la juventud de hoy en día. No nos sorprende cuando alguien, dos parejas o dos personas solteras han cometido pecado sexual. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Jesús acerca de la fornicación? Jesús claramente dice en su palabra, en Hebreos, nos dice que honrosos sean todos, el hecho sin mancilla, mas a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Entonces Jesús habla claramente y condena la fornicación. La fornicación es un pecado sexual grave. Y si nosotras, entre comillas, somos cristianas y estamos incurriendo en el pecado de la fornicación, si este no nos molesta, no molesta nuestras conciencias y no nos lleva a la confesión y al arrepentimiento, entonces nosotras deberíamos cuestionar nuestra salvación. Si yo estoy pecando deliberadamente, cometiendo fornicación con una persona soltera y yo no tengo remordimiento de conciencia y yo no le estoy pidiendo a Dios que me ayude en este pecado, quizás yo debería, no sé, debería preguntarme si realmente yo soy una hija de Dios. Cuando hablamos de la homosexualidad, muchas veces nosotras, como en una escritora, ¿no? Acerca de la consejería decía, muchas veces en las iglesias nos escandalizamos, ¿no? Y cuando hay un pecado de homosexualidad, como que lo condenamos mucho más que el pecado del adulterio o de la fornicación, porque es un tema muy difícil de tratar. Pero déjame decirte que Dios condena tanto el pecado homosexual como el heterosexual. Ambos son abominación a los ojos de Dios. Bueno, no tengo que hablarles mucho de la homosexualidad, es cuando una mujer se siente atraída por otra y la Biblia declara claramente que el comportamiento sexual es pecado. Dios llama a la homosexualidad una abominación en Levíticos 18:22 y
detestable en Levíticos 20:13. Como decíamos anteriormente, Dios los condena a ambos. Dios los condena. Si hablamos de la masturbación, podemos pensar, pero muchas personas pueden argumentar y decir que la Biblia no hace referencia a la masturbación. Y por ello es una práctica aceptable para un cristiano. Pero tenemos que ser muy cuidadosas, porque si nosotros analizamos bien, la masturbación cae en las categorías bíblicas de lujuria, egoísmo o perversión. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Dios diseñó los órganos genitales para los fines sexuales dentro del contexto del matrimonio y cualquier uso es una perversión al diseño de Dios. Hablemos de las fantasías sexuales. Muchas mujeres cristianas ven telenovelas o películas que fomentan este tipo de fantasía y algunas mujeres incluso emplean estas fantasías para sentirse más sexuales con sus propios esposos. Si la fantasía, escucha, hermana o amiga que me estás escuchando, no involucra al esposo de la mujer, esto también es adulterio en tu corazón. Las mujeres que hacen esto pueden caer en la trampa de fallar en apreciar a su esposo, a quien Dios les ha dado, y por comparar. Entonces tengamos mucho cuidado. Santiago 1, 14, 16 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Como dice, no erréis. Finalizamos esta lista de pecados porque quiero, como les decía, concentrarme más en cómo podemos ayudar a estas mujeres con el matrimonio célibe. ¿A qué se refiere matrimonio célibe? Se refiere a la persona que se abstiene de la relación sexual. Ahora, tú te vas a sorprender al saber el pecado. La Biblia dice en 1 Corintios 7, 3, 5, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro. No os neguéis el uno al otro. Ahora, tú me dirás, pero ¿por qué? Bueno, una de las razones por las que las mujeres casadas se niegan a tener intimidad con su esposo es por causa de la amargura o el resentimiento contra ellos. El resentimiento mata el deseo sexual como ninguna otra cosa. Es una especie de rencor que arde lentamente en tu corazón. Es importante que si una mujer identifica esto, le pida perdón a Dios. Ahora, puede que en esta pareja, en este matrimonio, hayan cosas aún más profundas, como por ejemplo el hecho de que haya habido un aborto o de repente haya habido adulterio, un pecado no confesado, un pecado no reconciliado. Y por ello, el resentimiento y la amargura es un obstáculo para que una mujer pueda tener intimidad con su esposo. No solamente se da en ese caso, también sucede, por ejemplo, cuando las mujeres están resentidas con sus esposos porque de repente están cansadas, porque sobre ellas recae el cuidado de los niños, el cuidado del hogar. Entonces, cuando su esposo quiere tener intimidad con ella, esta mujer se siente tan cansada porque no ha tenido un tiempo de descanso, que ella puede albergar en su corazón resentimiento contra su esposo y el sexo ya no es atractivo porque está cansada. Entonces, ¿qué debería hacer esta mujer? Con mucho respeto, ella debería describir a su esposo la naturaleza del problema y algunas soluciones posibles. Esto pasa, hermanas, ¿no? El cansancio muchas veces evita
que una mujer cumpla con el deber conyugal. Y lo que más, en lo que de repente fallamos es en la comunicación. No nos comunicamos con nuestros esposos, no les explicamos. Puede que el esposo entienda este mensaje de rechazo como ¿qué está sucediendo aquí? ¿Verdad? Pero si nosotros hablamos, nos comunicamos abiertamente cuál es el motivo, yo estoy segura que ellos nos van a entender. Es cuestión de comunicarnos. Ahora, vamos a ir ahora a la raíz. ¿Por qué una mujer cae en pecado sexual? Ahora, muchas mujeres pueden decir, la mayoría, ¿no? La mayoría, y eso ha sucedido y lo he visto y lo he escuchado, la mayoría dice que yo me enamoré, me enamoré. Es como que ellas te dan a entender de que es inevitable cometer ese pecado, ¿no? Que ellas cayeron, no tuvieron control sobre sus cuerpos, pobres de ellas, pero no es así. Ahora, hoy día vamos a hablar sobre las 3 razones por las cuales una mujer peca sexualmente. Y vamos a hablar de los 3. ¿Cuáles son esos 3 pecados? Pues el primero es, la primera causa es el egoísmo. La primera causa por la que una mujer cae en pecado sexual es el egoísmo. El segundo punto es la ira. Tercer punto es la lujuria. Son las 3 razones por las cuales una mujer cae en pecado sexual. Ahora, egoísmo. ¿Por qué egoísmo? Egoísmo porque cuando nosotras nos hacemos el centro de nuestro mundo, nos idolatramos, no tenemos control, hemos desplazado a Dios del centro de nuestros corazones, cometemos pecado. Ahora, somos culpables de idolatría y eso nos hace ignorar las instrucciones de Dios sobre la pureza sexual. ¿Cuántas señoritas no he conocido que conocían sobre este tema, sobre cómo Dios condena, pero sin embargo ellos cayeron en pecado porque desplazaron a Dios de su corazón? Se olvidaron de Él, se olvidaron de sus instrucciones y ellas decidieron que ellas eran lo más importante, que ellas iban a hacer lo que su corazón o su carne les estaba ordenando hacer. Ellas decidieron pecar deliberadamente. No fue una acción de que, oh, me enamoré, no fue así. Fue una decisión. El pecar es una decisión que cada una de nosotras tomamos y asumimos las consecuencias de nuestros actos. Es algo que nosotras debemos entender. Número 2, la segunda razón por la cual una mujer cae en pecado sexual es la ira contra Dios. Ahora tú me dirás, ¿por qué la ira? Porque muchas mujeres en su niñez o de repente en su adolescencia fueron víctimas de violación o de abuso sexual. Entonces, estas mujeres ven a Dios, entre comillas, Dios es el más grande traidor de todos. Un Dios amoroso, ellas piensan, no debería permitir que las personas sufrieran. Entonces, esta ira hace que esta mujer se rebele contra Dios y esta ira conduce a más rebelión. Esta mujer está buscando tener relaciones e intimidad con otras personas como una forma de protesta. Ahora, si una persona está enojada con Dios, ¿qué tiene que hacer? O como consejeras, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer que esta persona se arrepienta. Primeramente, se arrepienta de su rebelión, acepte, asuma de que está equivocada. Si usted está aconsejando a una persona involucrada en pecado sexual, tú tienes que averiguar la actitud que está detrás de este comportamiento sexual externo. Nosotras tenemos que hacer preguntas claves. Tenemos que llegar a la raíz del asunto. ¿Por qué esta persona está involucrada en pecado sexual? Y el tercer punto del cual quiero hablarles es sobre la lujuria. La lujuria es otro pecado, ¿no? La lujuria, como en un momento decía una consejera, es como la droga.
¿Alguna vez has observado un drogadicto? Ellos están en busca ¿de qué? Están en busca de placeres, en busca de nuevos placeres, placeres diferentes, intensos. Y estas personas tienen un deseo excesivo de tener un acercamiento físico. Estas personas quieren deliberadamente pecar. Y también eso es idolatría. La lujuria es un deseo agudo o ansia, ya sea sexual o no. Quiero que escuches esto atentamente. Si tú eres una persona que reconoce que está en el pecado de lujuria, quiero decirte algo muy importante. Nuestros ídolos son los que nosotras formamos en nuestro corazón. Nuestros ídolos son lo que nosotras formamos en nuestro corazón, en respuesta a nuestro deseo. El ídolo del placer sexual, por lo general, comienza con la fantasía. Efesios 4:19 dice, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Tú estás reconociendo cuál de ellos es la raíz de tu pecado. Si tú reconoces, es el egoísmo, es la ira, es la lujuria. Déjame decirte que para una consejera es muy importante averiguar el pasado de una persona para poder ayudarla, dónde se originó todo, obtener una visión, pero déjame decirte algo, que eso no va a cambiar a la persona, sino todo lo contrario. El único que puede cambiar es Dios. El poder de Dios es lo único que va a cambiar a esta persona. Ahora, ¿cómo podemos ayudarla? Una pregunta muy importante que nosotras como consejeras debemos hacernos. ¿Es posible el cambio? Yo te voy a decir una cosa. El cambio sí es posible. El cambio es posible. He visto personas que en algún momento estuvieron sumergidas en el pecado sexual. Pero una vez que admitieron su pecado delante de Dios y le entregaron a Dios su vida y abrazaron la santidad, Dios hizo el resto. Quiero hablar de algunos puntos que debemos tener muy en cuenta cuando se trata de aconsejar personas, que me gustaría compartir contigo. Número 1, ella puede cambiar. Ella puede cambiar, pero como te digo, con el poder de Dios. Ella no tiene que quedarse como está. No importa qué comportamiento haya adoptado. No importa si cayó en el pecado de la homosexualidad, en el adulterio. Ella no tiene que quedarse así como está. Dios es mayor que su debilidad. Ella tiene que entender que el poder de Dios es algo que la va a restaurar. Su esperanza de cambio debe residir en el Espíritu Santo, no en ella, sino en el poder del Espíritu Santo. Lo que es imposible para los hombres, la Biblia dice en Lucas 18:27, es posible para Dios. La confesión y el arrepentimiento son el camino de salida. En 1 de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Quiero hablarte rápidamente de 3 aspectos de la salida del pecado sexual. 3 aspectos de la salida del pecado sexual. Uno de ellos es que nuestra consejera tiene que entender que ella debe ser lavada por Dios. ¿Y qué significa ser lavada por Dios? Significa que esta mujer tiene que tener un encuentro con Dios y la sangre de Cristo es la que la va a lavar de su pecado. Tú tienes que hablarle a esta mujer que está en pecado delante de Dios y el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por su pecado. Si esta persona acepta
le pide perdón al Señor, le entrega el señorío de su vida a Dios, déjame decirte que Dios se va a encargar del resto. Ahora, como consejera quiero decirte algo. Muchas veces va a ser difícil que esta persona cambie de la noche a la mañana. Déjame decirte que al inicio va a ser un poco difícil. Esta mujer probablemente va a caer en el pecado de la homosexualidad, adulterio o fornicación. Va a caer, pero tú tienes que hacerle entender que ella debe confesar. Cada vez que ella caiga en pecado, debe confesarle al Señor. Si ella es fiel en confesar, cada vez que peca, el Espíritu Santo seguirá trabajando en esta mujer y traerá el cambio. Va a llegar un momento en que el pecado ya no va a tener tanto control sobre su vida, pero usted como consejera tiene que alentarla a no rendirse. El pecado cada día tendrá menos control sobre ella. En algunos casos, por ejemplo, la aconsejada puede dejar el pecado inmediatamente, pero tú como consejera no te debes rendir, no te sorprendas si tu aconsejada batalla con el fracaso al principio de este proceso. El segundo punto del cual te puedo hablar, otro aspecto de la salida, es que esta mujer debe ser santificada por Dios. ¿Y qué significa ser santificada? Significa apartada por Dios con un propósito santo. Quiero enseñarte algo muy importante que nosotras como consejeras debemos observar. Debemos observar en nuestras aconsejadas un verdadero arrepentimiento en ellas. Ahora, ¿qué significa un arrepentimiento verdadero? Que esta mujer tiene que estar dispuesta a darle la espalda al pecado. Nosotros tenemos que ver evidencia de que ella lo está intentando con la ayuda de Dios. Segunda de Timoteo 2:22 dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Nosotros debemos ver en nuestra aconsejada un deseo sincero de querer cambiar, que esta persona va a querer rendir cuentas sobre sus acciones. Nosotras tenemos que ayudarlas con la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo único que le ayudará a santificarse para que pueda ser transformada y no siga viejos caminos pecaminosos. Finalmente, justificadas por Dios, ¿no? Significa que Cristo pagó nuestros pecados y ya no somos culpables. La Biblia dice claramente, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esto es muy importante, que esta persona entienda que no lo está haciendo sus fuerzas, que ella ya no necesita esforzarse tanto para agradar a Dios, sino que entienda que Dios ha lavado, le ha santificado y le ha justificado y que Dios está con ella. Ahora vamos a hablar de un plan. Vayamos a las cosas más prácticas, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotras ayudar? Bueno, esta persona en el hipotético caso ya entendió el trabajo que Cristo ha hecho por ella, pero ahora nosotros tenemos que estar alertas y tenemos que desarrollar un plan con ellas. ¿Cuál es el plan? A ver, por ejemplo, hacerles entender a ellas que la tentación vendrá. La tentación vendrá. No significa que esta persona, porque ha entregado su vida a Cristo, ya se acabó. Ya, vuelve a ser una nueva criatura y nunca más. No, empieza una lucha y ella tiene que ser consciente de en cualquier momento ella va a ser tentada. Siguiente, esta persona tiene que identificar las circunstancias que la tientan a pecar. Tercero, razones de la tentación. Razones. Por ejemplo, si hablamos de circunstancias, hablemos sobre las horas, sobre los lugares, las personas que presentan dificultades para ellas, ¿no? Cuando hablamos de situaciones de vulnerabilidad, por ejemplo, de repente esta persona se siente vulnerable cuando está cansada, cuando está sola, cuando hay problemas en casa o cuando no hay nadie en casa, los fines de semana, los días festivos.
ella está vulnerable. Nosotras tenemos que animarla a esta persona a tener la mente ocupada. Qué importante que es que esta persona esté ocupada. Podemos ayudarla enseñándole que esta persona debe controlar sus pensamientos. La Biblia dice que debemos pensar en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo que es digno de alabar. Ayudémosle dándole versículos que ellas pueden memorizar. Animémosla también a que ella pueda tener amistades piadosas, mujeres que la puedan ayudar a crecer en santidad. Entonces, es todo un plan el que nosotras tenemos que hacer y ayudarlas, ¿no? Recuerde que lo que Dios quiere en ella es perseverancia y fidelidad, ¿no? Ahora, tenemos que enseñarles que cuando una persona se siente tentada, que ella sea honesta con el Señor, que ella le diga a Dios sus luchas, que ella le pueda confesar a Dios de qué manera está luchando, que ella le pueda decir a Dios sus sentimientos, sus temores, teniendo la certeza de que Dios la va a ayudar, que ella se pueda despojar del pecado sexual y revestirse de la pureza sexual. Es muy importante que ella sea honesta con Dios. Ahora, quiero decirte algo, si tú como consejera, yo estoy segura que a tu vida han llegado señoritas que te han dicho, hermana, yo quiero hablar contigo, quiero confesarle algo, quiero que usted me ayude. Entonces, como consejera, ¿qué tenemos que hacer cuando una persona se acerca a nosotras y nos confiesa algo? Número uno, tú tienes que orar para que el Señor te dé palabras sabias y misericordiosas, de tal manera que tú puedas mostrarle la palabra de Dios a esta mujer. Dos, tú tienes que orar para que esta mujer sea condenada en su propio corazón por el Espíritu Santo, para arrepentirse de su pecado y cambie su manera de ser. Nosotros no podemos hacerlo, es tarea de Dios. Tercero, tú tienes que tener mucho cuidado con tu actitud para esta persona, porque si tú no tienes una buena actitud, esta persona probablemente no va a arrepentirse de su pecado debido a tu mala actitud, a tu mal ejemplo. Ten mucho cuidado con hacer juicios equivocados. Es probable que ella la evite o ponga poca atención a tu consejo y tú vas a perder la confianza de la persona que querías ayudar. Entonces, muchas de nosotras como consejeras pensamos de que teniendo una mala actitud contra el pecado, juzgando a esta persona o hablándola, atacándola, vamos a hacer que esta persona cambie. En el peor de los casos, si somos maestras de adolescentes, somos maestras de señoritas, pensamos que si hablamos del pecado de manera así como condenándolo, vamos a ayudar. Y no es así. Nosotros podemos ayudar, pero como dice, con misericordia, con la palabra de Dios. Tengamos mucho cuidado de no convertirnos en jueces de estas señoritas o de estas mujeres. La Biblia dice claramente en Mateo 7, 3, 5, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. He conocido con mucha tristeza mujeres que en un momento incurrieron en pecado sexual. Dios las perdonó, Dios las restauró, pero sin embargo ahora ellas señalan a otras personas, juzgan a otra persona. Dios no quiere eso. ¿Qué dice Dios en su palabra? Que eres hipócrita, porque en un momento te sucedió, pero Dios con su amor te restauró y ahora tú no quieres hacer lo mismo. Hipócrita. La Biblia dice claramente que Dios, Él es capaz de enviar nuestros pecados a lo más profundo del mar y no acordarse nunca más de ellos. Si tú estás ayudando a una persona que está involucrada en pecado sexual, déjame decirte que tú tienes que prepararla para experimentar el dolor, porque ella va a experimentar dolor de esta pérdida, pero déjame decirte una cosa, Dios la va a consolar en su tristeza y su arrepentimiento. Dios puede convertir su tristeza en gozo. Dios es increíblemente misericordioso. Salmo 103, 14 dice,
porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Ahora, para terminar, hermanas, hemos aprendido sobre las razones, hemos aprendido sobre los 3 aspectos de la salida, hemos hablado sobre un plan. Yo quiero decirte algo. A lo largo de este estudio, como les decía al inicio, quiero decirte algo, hermana, amiga, que me estás escuchando. El pecado está en tu corazón. El pecado está en tu corazón. Nuestras acciones reflejan lo que hay en nuestro corazón. La condición del corazón de una persona siempre se abre camino hacia su comportamiento. Yo no sé cuál es la razón por la cual tú estás pecando, pero déjame decirte que es egoísmo, quieres hacer lo que tú quieres, es ira contra Dios, algo malo te sucedió cuando eras niña, adolescente, alguien pecó contra ti, o es lujuria, idolatría en tu corazón. Como te decía, a lo largo de mi vida he visto personas que han abrazado la santidad, han pecado, pero Dios les ha perdonado. Ellas realmente han dado un giro en su cambio de vida, han dado la espalda al pecado, han rechazado el pecado y Dios las ha bendecido con un noviazgo puro, con un matrimonio hermoso, con una descendencia bendita. Yo lo he visto, pero también he visto mujeres que habiendo conocido a Dios, habiéndole entregado su corazón a Dios, ellas decidieron pecar. ¿Y sabes qué? Han destruido sus vidas completamente, han destruido sus familias, han destruido a sus propios hijos. La Biblia claramente dice en Salmo 84:11, porque sol y escudo es Jehová, Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Señorita, si tú estás siendo tentada, déjame decirte que el bien no te será quitado, pero si tú decides andar en integridad. Vamos a ver la historia de Sansón brevemente. Cuando yo leo la historia de Sansón, siento mucha pena, siento mucha tristeza, porque era un hombre con un potencial enorme. Dios lo había elegido desde el vientre de su madre para un propósito especial. A través de él vendría la libertad de su pueblo. Sin embargo, Sansón se dejó llevar por su pecado, por su lujuria. Él le pidió a su padre una mujer filistea. Habiendo tantas mujeres como él eligió una mujer filistea. Y muchas veces nosotros también, ¿no? El Señor nos dice que no nos unamos en yugo desigual y sin embargo, nosotras preferimos mirar en el rebaño que no le pertenece, el rebaño que Dios no aprueba. Y sucede como Sansón. Sansón le pidió a su padre una mujer filistea. 1. 2. Segundo pecado, él se acostó con una ramera. Mujer, si tú me estás escuchando, si tú estás cometiendo adulterio, estás engañando a tu esposo, o señorita, si tú estás acostándote con alguien que no es tu esposo, como aún decía un predicador, cuando tú te acuestas con una persona, es como si tú te acostaras con todas las personas que ese hombre se ha acostado. Y yo decía, wow, no, qué horrible, no puede ser así, pero... Y producto de ello, las enfermedades venéreas, el embarazo no deseado. Finalmente, Sansón se involucró con Dalila y esta mujer fue quien le traería ruina a su vida. Dios, al ver el pecado de Sansón, se apartó de él. Se apartó de Sansón. Y vemos que Sansón, un hombre elegido por Dios, un hombre que gozaba del favor de Dios, que tenía un gran propósito en la vida, terminó siendo la burla de sus enemigos, sin ojos, sin propósito y sin Dios. Quiero que entiendas algo, como en algún momento escuché esto.
Satanás no tiene prisa cuando él intenta destruirte con un pecado sexual. Él va a tomar su tiempo. Señorita, Satanás no tiene prisa. Él se va a tomar su tiempo. Él sabe cómo tentarte. El pecado sexual no ocurre inmediatamente. No es que, ya de pronto engañaste a tu esposo, no sé qué sucedió. No. O señorita, no es que de pronto tú incurriste en pecado sexual con un joven que no es tu esposo. No sé cómo sucedió. No, es falso. Cada persona tiene la habilidad de escoger las acciones, los pensamientos que alimentas en tu mente, tus actitudes con el sexo opuesto, las amistades de las cuales te rodeas. La Biblia dice claramente, el que anda con sabios, sabio será, pero que el que anda con necios será quebrantado. ¿Qué medios influyen en tu vida? ¿Hay idolatría en tu corazón? ¿Realmente tú quieres agradar a Dios? ¿O en el centro de tu corazón estás tú? Tus deseos, yo merezco, yo quiero, como decía Sansón, yo quiero a esta mujer. Y de repente también, esa es tu actitud en tu corazón, yo quiero a él, yo lo quiero a él, ¿verdad? Y eso es idolatría. Si tú lees la Biblia a lo largo del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, déjame decirte, cada vez que hay pecado sexual, hay destrucción, hay vergüenza y hay muerte. No vas a encontrar en ninguna parte de la Biblia que alguien pecó y le fue bien, ¿no? Y alguien tuvo un final feliz. No, no vas a encontrar eso. Aun cuando Dios perdone tus pecados, déjame decirte que tú vas a asumir las consecuencias. En el peor de los casos, tus hijos van a asumir las consecuencias de tus actos, de tu egoísmo. Hablemos de la restauración, por ejemplo. Cuando una pareja en la iglesia cae en fornicación, yo recuerdo el caso de una pareja, él era director de la alabanza y ella era encargada de la escuela dominical. ¿Ya? Eso, te estoy hablando de algo, un testimonio que yo observé, ¿no? Cuando yo era todavía adolescente. Y ellos se iban a casar. Estaban a punto de casarse y como ya iban a empezar una vida juntos, entonces él decidió dejar de rentar el apartamento que tenía como soltero y la mamá de la novia ingenuamente le ofreció a él, ¿no? Le ofreció un dormitorio donde poder dormir hasta que se casaran. Días antes del matrimonio, ellos cayeron en pecado, ellos cayeron en fornicación. Él tuvo que renunciar, la iglesia tuvo que proceder y él tuvo que dejar el ministerio, ella también con mucha vergüenza. Eran líderes en su iglesia y ambos estaban avergonzados. Ellos se casaron, no como hubiera ella querido, ¿verdad? Pero se casaron, pero no fueron restaurados. Y ese es el problema hoy en día, que cuando una persona cae en pecado sexual, no hay personas idóneas para restaurar. No hay personas que realmente quieran ayudar a que esas personas puedan incorporarse en el servicio, puedan recuperar lo que perdieron con la ayuda de Dios. No, no existen personas. Y si tú eres consejera, realmente la Biblia dice que Él produce el querer como el hacer. Y muchas veces conversábamos con mi esposo sobre este tema y él me decía algo muy cierto. Muchas veces también las personas no quieren asumir el precio, no quieren pagar el precio de pasar por este proceso difícil y prefieren alejarse de la iglesia y prefieren culpar a los hermanos y prefieren guardar en su corazón resentimiento contra la iglesia, contra los hermanos que entre comillas están hablando de ellas o de ellos. Y déjame decirte que eso no viene de Dios. No viene de Dios. Nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Hermana, amiga, señorita, las misericordias de Dios son amplias y profundas. Él restaurará a una mujer de su pecado sexual y le dará un corazón de gozo en vez de tristeza. Él quiere devolverte el gozo. Porque si tú eres una hija de Dios, no, y estás
involucrada en algún pecado, no hay gozo en tu corazón, no hay forma. El camino a la bendición es por medio de la obediencia. Parece un camino largo, pero el Señor caminará contigo. Si tú lo amas, si tú confías en Él y tú le obedeces, este es el único camino al gozo, no hay otro. Cuando tú, como consejera, le hagas entender a tu aconsejada que ella entienda que la sangre de Cristo le ha lavado, le ha santificado, le ha justificado, ella podrá ser libre en su mente y aún hasta gozarás de una mejor salud. Déjame decirte que cuando la sexualidad se expresa de manera piadosa dentro de los parámetros establecidos por Dios, es capaz de florecer en la forma más bella. Quiero dejarte con este versículo que tú como consejera debes animar. La Biblia dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Amiga, el restaurar a una persona es una tarea digna, es una tarea que Dios ya puso en tu corazón. Y amiga, hermana, que me estás escuchando, para el Señor no hay nada imposible. Él puede devolverte el gozo, Él puede devolverte la santidad, Él puede devolverte todo aquello que en un momento fue despojado por una mala decisión. El Señor es el único capaz de hacerlo, pero tú tienes que entregarle tu vida a Cristo, tú tienes que aceptar que tú has pecado contra Dios y que tú necesitas un cambio en tu vida. Y ese cambio solamente puede venir con el poder de Dios, a través del sacrificio de Cristo. Ora, pídele a Dios que te perdone. Busca una persona en tu iglesia que pueda ayudarte, que pueda compartir tu carga, que pueda guiarte al camino correcto. Espero que esta sesión haya sido de bendición para ti. Espero que también lo puedas compartir. Bendiciones, hermana, y gracias por conectarte. Nos vemos en la cuarta sesión. Bendiciones a todas. Gracias.